Los antecedentes y crianza de los fundadores de las principales religiones del mundo. También el camino óctuple del budismo, el desarrollo de la iglesia cristiana, la naturaleza de Dios, qué piensa cada religión acerca de Dios, ¿no? Divisiones en el hinduismo, los 5 pilares del Islam y varias ramas del judaísmo, lo que vamos a mirar también, porque cada religión tiene también sus ramas, ¿no? Cada religión tiene, así como el cristianismo, también cada religión tiene sus divisiones, sus ramas, pero la religión que más divisiones tiene es el cristianismo, ¿no? A nivel mundial, es la que más divisiones tiene, es el cristianismo. Objetivo de esta clase es al finalizar este curso, los estudiantes podrán, primero, identificar cada una de las principales religiones del mundo, mencionar sus principios, prácticas y creencias básicas, señalar las áreas más grandes de la ubicación de cada religión, comparar y contrastar cada religión con la verdad del cristianismo. Amén. Porque eso es lo que es una de las cosas que te vamos a mirar, que al fin, en los talleres, los cuestionarios que ustedes hagan, pues lo van a realizar y al final van a hacer eso, una comparación de cada religión con el cristianismo, ¿no? Una comparación. Declarar el texto sagrado seleccionado de cada religión mundial. Explicar las creencias básicas de cada religión. Explicar los tipos de seguidores que cada religión atrae. Nombrar el fundador de cada religión. Y proveer ejemplos de personas convertidas de la religión eh, pagana al cristianismo. Vamos a escuchar también algunos testimonios de personas que fueron, por ejemplo, el budismo y cómo se convirtieron al cristianismo. Gente del hinduismo, gente musulmana. Bueno, Dios quiera que nos alcance el tiempo, bien, en estas clases para mirar todo esto acerca de cada religión. ¿Ok? Entonces, estos son los objetivos y también los temas que vamos a realizar. Ok. Primero que todo, vamos a iniciar aquí hablando de qué es religión, ¿no? ¿Qué es religión? Y si miramos primero el diccionario de la Real Academia Española, dice que religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Ajá. Entonces, una definición general acerca de religión, podemos mirarla aquí. Veneración, amén. Dogmas acerca de la deidad o la divinidad, conductas, normas, ¿no? Prácticas rituales, todo eso tiene que ver con la religión, ¿no? Sacrificios, porque vamos a encontrar de que cada religión ofrece sacrificios a su Dios, ¿no? Cada religión tiene sus conductas morales, sociales, individuales. Vamos a encontrar eso y eso se trata de religión, ¿no? Religión lo que trata de hacer el hombre para acercarse a lo divino, lo que trata de hacer el ser humano para acercarse a algo sobrenatural, ¿no? Algo sobrenatural como tal. Algunos eruditos dicen que la religión se deriva del latín religare, lo cual significa eso, atar, tener comunión o tener unión con algo, estar atado a, ¿no? Significa la palabra religión, atarse, estar unido con algo, también tener unión con algo, en este caso con un Dios, ¿no? Con Dios. Por lo tanto, los humanos a lo largo de la historia, ¿qué han hecho? Han estado buscando la unión con Dios. Este deseo de conectarse con Dios y adorarlo a Él, es innato en la mayoría de los seres humanos. O sea que el ser humano nace con esto, ¿no? El ser humano nace con esa cosa innata de buscar algo divino, algo sobrenatural, de conectarse con Dios. Que muchos la buscan otras cosas, en el Dios equivocado, o tienen, como dijo Pablo, ¿no? El Dios no conocido. Amén.
pero es algo que va innato en el ser humano y que la persona cree que hay un ser supremo, ¿no? Las personas creen que hay un ser supremo, un ser sobrenatural, e independientemente de la cultura donde esté, independientemente de la nación donde haya nacido, toda persona nace con esto, con ese deseo de conectarse con algo divino, de adorar, porque eso va innato en el mismo corazón de las personas. ¿Ah? Bueno, vamos a mirar las religiones más grandes del mundo, ¿no? Que hay muchas, pero vamos a hablar de estas cinco principales. Budismo, hinduismo, islamismo, que es el mismo cuando hablamos de los musulmanes, ¿no? El islamismo, judaísmo y el cristianismo. Vamos a hablar de estas cinco más grandes religiones del mundo. Como digo, hay muchas, hay cantidades. Incluso hay unas que son más grandes hasta que el judaísmo, por ejemplo, el sijismo, que se originó en la India, pero tiene un grupo grande en China. Pero estas son las más importantes y las más grandes del mundo como tal. Ajá. Les pregunto, ¿tenían ustedes conocimiento acerca de esto? A ver, alguien que quiera participar. ¿Usted tenía algún conocimiento sobre estas religiones? O nomás de no, yo nomás conocía el judaísmo, el cristianismo y algo del islamismo. Conocí algo del budismo, amén, hinduismo, hermano Jauregui, pastor, Dios me lo bendiga. Amén, Pastor Arley, Dios me lo bendiga. Me alegra saludarlo. Amén. No, mi pastor, la verdad, sí he escuchado de todas, he escuchado de todas, pero no me he tenido como realmente qué enseña el budismo, el hinduismo, entonces creo que para mí sí va a ser bien especial escuchar esto. Entonces, soy sincero, sé el cristianismo, el judaísmo, pero que me haya tenido como a qué querer el islamismo, el hinduismo, el budismo, no. Ok, no, está bien, y de eso se trata. Yo creo que aquí la mayoría, es más, yo lo digo personalmente, yo nomás había escuchado por encima de esas religiones, budismo, hinduismo, pero ya cuando, digamos, eh, cogimos ya, pues nos unimos con el AJET, que está esta materia, y creo que yo por ahora soy creo que el único profesor que enseña religiones, eh, digamos, de los profesores del instituto, ¿no? Porque pues como esta materia se ve en el grado técnico, y esto solamente se ve en el ROSO y se vio en la extensión virtual, que recién terminó también, que se graduaron, y, y por eso pues ya he dado como tres, cuatro cursos, más o menos creo que cuatro o cinco cursos. He dado tres en el instituto, en ROSO, y dos en la virtual. Con esta creo que sería la sexta. Entonces, para mí también fue nuevo, ¿no? He aprendido porque pues ya nos tocó pues estudiar y mirar más a fondo, aunque lo que estudiamos aquí simplemente es por un 10% de lo que es cada religión, porque no nos alcanza el tiempo de estudiar a fondo cada religión. Amén. Y como yo le he dicho cuando empezamos a estudiar, mucho cuidado, ¿no? Después que hagamos de estudiar de esto, no se vaya a torcer en la fe. No vaya a pensar, uy, como que me gusta mejor como que el islamismo, como que me llama la atención mucho el budismo, no. Amén. Bueno, todos estamos aquí, sabemos en quién hemos creído, ¿no? Gloria a Dios. Pero como les digo, esto simplemente es un abrebocas, porque para estudiar todo esto había que leer sus libros, ¿no? La Biblia, ellos, el libro sagrado de cada uno de ellos, y muchos libros son de una extensión más grande que la propia Biblia de nosotros, ¿no? Entonces, simplemente es aprender las creencias de ellos, mirar qué es lo que creen, en quién creen. Bueno, las características más importantes de cada religión. ¿Ok? Bueno, aquí miramos un cuadro comparativo general. Ustedes pueden mirar aquí, cuadro comparativo de las cinco religiones, vean. Un resumen general de todo. Ajá. Donde muestran las cinco religiones, su fundador, sus creencias, el libro sagrado de ellos, el lugar de culto,
y las fiestas que ellos celebran. Ujú. Entonces encontramos aquí, vean, en el caso del hinduismo, que el hinduismo es la religión más antigua de la humanidad, ¿no? Hablándole como religión como tal, la más antigua, ¿no? Un pastor me preguntaba que entonces nosotros cómo estábamos, ¿no? Nosotros, o sea, nosotros estábamos llanamente de Dios y en cuanto a fe, pues somos la primera, ¿no? Porque pues Dios hizo los cielos y la tierra, creó al hombre a su imagen y semejanza y creemos es a partir de todo eso, ¿no? Pero históricamente hablando, hagámoslo así, el hinduismo es una de las religiones o la más antigua después del diluvio, ¿no? Después del diluvio como tal. Entonces encontramos aquí que el fundador no tuvo un fundador como tal el hinduismo, sino que fue un grupo de sabios que establecieron o que fundaron esta religión. Ajá. Las creencias del hinduismo dice creen en muchos dioses y creen en la reencarnación. Su libro sagrado tiene varios, ¿no? Los cuatro Vedas y la Bhagavad Gita. Es el libro sagrado del hinduismo también. Está el Mahabharata, también tiene otro libro también llamado la Mahabharata, y que a través de esos libros han hecho una cantidad también de películas, ¿no? El hinduismo. El lugar de culto de ellos usa mucho los templos y altares en las casas, ¿no? Templos y altares en las casas. Las fiestas que ellos celebran está el Diwali, victoria del bien sobre el mal, y el festival del Holi, o Holi, que es el año nuevo para ellos. Son las fiestas que ellos celebran. Ajá. El budismo. Encontramos aquí que el fundador fue Buda, más conocido pues como Buda, pero el nombre era Siddhartha Gautama, y que llegó a ser el primer iluminado, ¿no? Busqué la palabra Buda significa iluminado. Entonces, a través de la historia han habido más Budas, pero este fue el primero, ¿no? El primero de todos, Buda, Siddhartha Gautama. Creencias del budismo, no creen en Dios, creen sí en la reencarnación y creen en el nirvana, que es la perfección espiritual, ¿no? Para ellos. Cuando el ser llega al nirvana, pues que es porque ha aprendido a vivir libre del sufrimiento, ¿no? Porque para ellos el budismo trata de eso, de cómo vivir libre del sufrimiento. El libro sagrado del budismo, el libro se llama el Tripartita o los tres cestos, ¿no? Las tres canastas, el libro sagrado. Su lugar de culto, dice que también pues el pagoda, que es un lugar que ellos han hecho también levantan pues la imagen alta de Buda y altares en sus casas, altares en sus casas. Pagoda de por sí es un lugar abierto, ¿no? Lugares abiertos. Las fiestas del budismo es el Huehuac, que celebran el nacimiento y muerte de Buda, la fiesta que ellos celebran anualmente, en el Huehuac, nacimiento y muerte de Buda. Ok, ahora vemos el judaísmo, que ese sí no que ya hablamos de aquí, lo que es judaísmo, cristianismo y la misma, son religiones monoteístas, ¿no? Religiones que creen en un solo Dios. Casi el hinduismo, pues creen en variedad de dioses, miles de dioses, y el budismo, pues que no creen no creen en un Dios como tal, porque para ellos el Dios es prácticamente uno mismo, ¿no? El ser decía el hombre como tal. El judaísmo, entonces encontramos la primera religión monoteísta, que su fundador fue Abraham, y pues también Moisés, ya que en el caso de Moisés fue el que Dios le entregó la ley. Pero su origen como tal fue Abraham cuando Dios lo llamó a él, ¿no? Vete de tu tierra, de tu parentela, que lo llamó a él, y de ahí viene la religión del judaísmo. Sus creencias, pues todos sabemos, creen en Dios, pues, en un solo Dios, vida eterna, y la llegada del Mesías, ¿no? Yo creen que el Mesías todavía no ha llegado, como creemos los cristianos que ya Jesús fue el Mesías o es el Mesías que vino por primera vez y que ya vendrá es por segunda vez. Caso de ello, todavía esperan la venida de su Mesías. El libro sagrado del judaísmo es la Biblia judía, eh, llamada, pues se compone de tres partes, ¿no? La Biblia judía, entre ellas la Torá, ¿no? Y el libro se llama, se me fue el nombre, la Biblia, el libro sagrado de los judíos. ¿Alguien lo sabe? Es que se me fue. Tanakh, creo que es. Y Tanakh, exactamente, gracias. Tanakh.
Muchas gracias, así es, el Tanakh. Eso es la Biblia judía. ¿Y qué se compone de tres partes, no? La Torá se compone, pues es lo que nosotros conocemos como los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Pero aparte de ellos, ellos manejan un compendio de explicación de esa Biblia, ¿no? Que también lo tienen como sagrado en cierta manera, ¿no? O sea, es una exposición de lo que es el Tanakh. Ajá. Y el lugar de culto ellos, pero todavía siguen usando las sinagogas, amén, las sinagogas, el lugar de reunión de tiempos antiguos y remotos. Y sus fiestas, ellos pues todavía siguen celebrando la Pascua y celebran la fiesta judía, ¿no? Las fiestas judías que está en la palabra de Dios, que son la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, la fiesta a ver, ayúdeme, ¿cuáles son las siete fiestas judías que ellos celebran? Las primicias, La primicias, fiesta de las trompetas, primicias, la fiesta de Pentecostés, trompetas, la de fiesta Yom de las Kippur. trompetas, el Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación, ¿no? 7 fiestas que ellos celebran, ¿no? Y la fiesta de los tabernáculos, trompeta, Yom Kippur, Pentecostés, ajá, y las tres primeras que Sabbat. son primicias, fiesta de panes sin levadura y la Pascua, ajá. Entonces son las fiestas que ellos celebran. Y la más importante, pues para ellos es la Yom Kippur, que es la que celebran la fiesta de la expiación, la fiesta de la expiación. Este es el judaísmo, ¿no? Judaísmo que usted sabe que tiene su historial, que cómo los judíos han sido perseguidos a nivel mundial, a través de toda su historia. El mundo ha querido aniquilar esta religión como tal o esa raza, querido eliminarla como tal. Bueno, seguimos aquí con el cristianismo, que como les decía, es la religión que más divisiones tiene a nivel mundial. Entonces encontramos al fundador, que es el Señor Jesucristo, amén, el fundador del cristianismo. Y sus creencias, pues aquí hablamos, mira, aquí hablamos a nivel general, ¿no? Que Dios Padre, Jesucristo Hijo, Espíritu Santo, resurrección y vida eterna, porque pues cuando hablamos de cristianismo no solamente nos referimos a nosotros, sino que al catolicismo, al protestantismo, a todo lo, tanto evangélicos, cristianos católicos, se refiere a todo en esta parte, ¿no? Pues los libros sagrados todos sabemos que no es la Biblia, en este caso la Biblia evangélica que tiene 66 libros y la Biblia católica que tiene 73. Lugar de cultos que se usa más en el cristianismo es la iglesia o el templo, ¿no? El lugar de adoración, el lugar de culto es el templo como tal. Y las fiestas, pues también está en la Navidad, que celebra gran parte del cristianismo. Amén. Semana Santa, también que el cristianismo celebra pues la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. ¿Ah? Pues eso es a nivel general. Y el Islam, esta religión que ya es post, ¿no? Ya después de, de la muerte del Señor, o sea, muchos años después, que esta religión fue fundada por Mahoma, ajá, su profeta, que es Mahoma, y, y que esto fue más o menos fue más o menos 600, 700 años después, ¿no? De Cristo, que se estableció esta religión más adelante y que en estos tiempos o en este siglo, los últimos 2 siglos, ha cogido demasiada fuerza, porque después se dice que después del cristianismo, la segunda religión en cuanto a creyentes es el Islam, y muy pegadita ahí el cristianismo, miren. Ajá. ¿Creen en qué? En Alá como Dios. Pues esa es la frase árabe, lo mismo que decir Dios en árabe es Alá. Creen en la vida eterna, creen en el paraíso, una felicidad después de la muerte también, ¿no? Pero lo creen pues también, en cierta manera, una opción para la persona, y eso es lo que vamos a mirar, que el que decide quién se salve, quién no se salva, es el mismo Alá. Más que la persona haga lo correcto, dice que el que decide al final de todo es Alá. El libro sagrado, pues, se llama el Corán, amén, el libro del Corán, eh, que ahí muestra, pues, desde la revelación que tuvo Mahoma, que muestra, pues, las creencias básicas de esta religión como tal.
El lugar de culto se llama la mezquita. Amén. La mezquita. Creo que aquí en Colombia también hay una mezquita por en La Guajira, en Maicao. Por allá en esos lugares, por allá hay una. Ajá. Y sus fiestas son el Ramadán, mes del ayuno, y el Diwali, que es el nacimiento de Mahoma. El Ramadán, que es uno de sus principios, ¿no? De sus 5 principios que ellos manejan, que es el mes del ayuno, ¿no? El mes del ayuno. Y eso lo vamos a estar mirando en una clase. Entonces, esto es el sentido general, mis hermanos, eh, de las 5 religiones que vamos a estudiar, Dios mediante. Es un panorama general de ellas. ¿Alguna pregunta? ¿Quién quiere alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? No sé. Bueno, entonces vamos a mirar aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O les pregunto yo? Ok. Miremos aquí este mapa donde nos muestra más o menos lo que alcanzan a ver. Ese mapa de colores donde muestra pues dónde predomina cada religión, ¿no? El cristianismo lo encontramos pues sobre todo bastantes en América, ¿no? En América y en Europa, y parte pues de África, en Sudáfrica, ajá, el cristianismo. Luego encontramos el islamismo, que mire que tiene la parte mucho de Arabia, partes ahí de Asia y de África. El islamismo ha poblado mucho el sector africano, por eso ha cogido mucha cantidad de miembros o de personas esta religión. Amén, mucho musulmán. El hinduismo lo encontramos mucho allá, en la parte acá de la India, acá la parte verde. El budismo, parte amarilla, aquí encontramos, tiene que ver mucha parte de Mongolia, China, muchas partes de estos países asiáticos. Y hay otras allí también que encontramos allí, como le decía, esa es otra donde dice, habla del sijismo, y en azul pues, encontramos pues ya el judaísmo, que es la parte donde está Israel, y que el judaísmo, pues todos sabemos que hay judíos también por toda parte, independientemente, ¿no? Y es una de las religiones que históricamente han sido muy perseguidas. Ajá. Y el resto son religiones triviales que hay por ahí también. Entonces, ahí encontramos este mapa donde vemos qué cubre, qué religiones cubre el mundo, ¿no? ¿Qué religiones? Bueno, aquí lo miramos el número de seguidores. Esto más o menos fue antes de la pandemia, más o menos este número de adeptos, de seguidores. Cristianismo casi 3 billones, ¿no? 3,2921 millones. El Islam, mire, está de segundo ahí con 2,918 millones. Muy cerca, dando el islamismo con el cristianismo, muy cerca. El hinduismo tiene 1,412 millones. Encontramos ya ateísmo, agnosticismo, 1,358. Budismo, 437 millones. Étnicas, 321 millones. Tradicionales chinas, 356 millones. Otras, 77 millones. Nuevas religiones, 66 millones. Sijismo, 50 millones. Y el judaísmo no tiene, digamos, muchos seguidores, pero se pone como una de las más importantes por su historia, ¿no? Por su historia, que tiene aproximadamente 16 millones de judíos, ¿no? De por sí la nación de Israel no es una nación muy grande, ¿no? Amén. Entonces, eh, a pesar de que han sido muy aniquilados, ¿no? Aniquilados, han matado cantidad de judíos, como en el caso del tiempo del narcisismo, del holocausto, que mataron casi a 6 millones de judíos, ¿no? En tiempo después de la
de la Segunda Guerra Mundial. Ajá, entonces aquí vemos más o menos el número de seguidores de cada religión. Ajá. Como hablamos ahí del cristianismo, no olvide que ahí estamos refiriéndonos a todos, ¿no? Porque pues, no sé quién tiene el dato bien, tú por ahí tienes el dato, no que no recuerdo bien, de cuántos habemos nosotros en cuanto a la iglesia del nombre a nivel mundial. A nivel mundial, ¿cuántos seguidores hay de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional y las demás denominaciones del nombre? Porque todos sabemos aquí que Creo que iglesias somos del un, nombre hermano Arley, Dios lo son, bendiga. amén, hermano, Creo que somos un poquito más de 5 millones. ¿sí? A nivel Sí, mundial. señor. Sí, señor. Gracias, hermano Manuel, no sabía que estaba aquí, Dios lo bendiga. Yo lo estoy acompañando, hermano. Ah, bueno, qué bendición, hermano Manuel. Listo, vámonos 5 millones de pentecostales apostólicos, ¿no? Del nombre de Jesús a nivel mundial. En comparación con los demás, hermano, siempre hay una gran diferencia que realmente esto nos pone a pensar, ¿no? Nos hace ver que realmente necesitamos es dar más, ¿no? Buscar más porque, aleluya, son mucha la gente que cree en Dios o que cree en Dios pero no le conocen como tal. Pastor Nilsson, ¿qué opinión quiere darnos? A ver. Dios le bendiga, amén. No, una pregunta. ¿El pentecostalismo está dentro del ramo de cristianismo? Sí, señor. Ahí incluye todas las denominaciones Todo, que él... incluye todo, pentecostalismo, los adventistas, Y testigos la de otra Jehová, pregunta es, ¿cuál católicos. es la más violenta de todas? ¿Cuál es la más qué? Más violenta de todas. ¿Violenta en qué sentido? En cuanto a... Porque la mayoría de las religiones han utilizado mucho la violencia, ¿no? Sí, sí, pues actualmente, digámoslo así, que una de las más violentas actualmente es el Islam, ¿no? El Islam como tal. ¿Por qué? Por sobre el Hermano, budismo, las demás religiones, el budismo, son religiones más bien tranquilas, lo que es budismo, hinduismo, son muy pacíficas. ¿Sí me entiende? Y la que más actualmente se sabe que usan como leyes, que y hoy en día más que dice que el que no crea, por ejemplo, en Alá, el que no siga religión, hay una sentencia de muerte, ¿no? En los países que son musulmanes, en los países hermano que son Arley, musulmanes. Señor, qué pena, le rectifico el número de constituyentes extraído de la UPC, la página principal, 5.800.000 personas, gracias. distribuidos en 45.000 iglesias y estamos en 231 naciones y territorios. Ah, pero eso hablando en cuanto a la iglesia internacional, ¿cierto? A la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, o sea, la Ok, misma nuestra Pentecostés. sí, sí, sí. Ah, gracias, mi hermano. Sí, aparte de las demás iglesias del nombre, ¿no? Porque el hermano está en un dato de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, a la cual somos miembros de ahí, pero hay mucha cantidad de iglesias que no están afiliadas a la UPC, O ¿no? sea que somos casi 6 millones de Sí, más o constituyentes. menos, podemos hablar así, 6 millones de adictos al pentecostalismo, a la iglesia del nombre de Jesús. Bueno, Ay, entonces sí, todo esto lo compone, ese dato que está ahí lo compone catolicismo. Vamos, cuando lleguemos al punto del cristianismo, vamos a mirar la información bien más o menos de esa parte de cuántos católicos a nivel mundial, bueno, de las diferentes denominaciones cristianas evangélicas, las más grandes, ¿no? Las más sobresalientes que hay a nivel mundial. Porque nos ponemos a numerar cada una, hemos dicho, no nos alcanza ni el día, ni la hora, ni la noche para nombrar cada iglesia o cada denominación cristiana evangélica a nivel mundial, sino que dirán más o menos las que son más como las 10 más importantes del mundo, ¿no? En cuanto a iglesias evangélicas cristianas. ¿Ah? Pastor, Marley, Sí, señor. una preguntita. ¿El sijismo qué es? El sijismo. Exigimos una religión que surgió también en la India y es muy parecida al hinduismo, o sea, pero que cogió mucha fuerza en la China, sobre todo el sijismo.
que ellos también son hasta monoteístas, creen en un Dios y son particulares pues en su forma de vestir también, se han crecer la barba. eh, sí, sí, una religión que predomina mucho en la China, el sijismo. Tienen creencia en cuanto a su cuerpo, pues, tienen muchas normas también en cuanto a su forma de comer. Es una religión que también tiene fuerza, pero sobre todo allá en ese territorio asiático, mi hermano Luis Alfredo. Gracias, pastor. Muchas gracias. Bueno, dice aquí que el estudio de las principales religiones del mundo afirmen su entendimiento apostólico de las escrituras y solidifiquen su unión con Dios. Mire, que este estudio de las religiones del mundo nos afirmen el entendimiento apostólico de las escrituras y solidifiquen su unión con Dios. O sea, aquí vamos a mirar de que realmente uno dice, realmente tanta gente en el mundo, Dios haberme llamado a este camino, haberme mostrado, a haberse revelado a mí, ¿no? Porque uno se da cuenta en todo esto, al estudiar las religiones uno se da cuenta de que realmente el amor de Dios es muy grande y que ese amor pues tenemos que mostrarlo con las demás personas. Usted sabe que todas estas religiones proclaman que su religión es la verdadera. Todas estas religiones proclaman que lo que ellos profesan, eso es, y así es. Amén. Entonces, uno tiene que decir, gracias, Dios mío, porque nací en una cultura, pues, de que realmente se basa más en la realidad de las cosas, porque es que nuestra fe se basa mucho en la realidad de la vida, o sea, es fe, claro está, porque creemos un Dios que no vemos, pero que sabemos que es real porque lo sentimos, ¿no? Pero es basado en la realidad de la misma historia. O sea, lo que creemos no fue no es una imaginación de que alguien escribió un libro e inventó que Jesucristo murió en una cruz, que inventó que en una historia vivió Moisés, bueno, que Pablo. No, eso es algo que históricamente es comprobado. Todo históricamente es comprobado, que los muros de Jericó, que hubo un diluvio, todo eso es comprobado a través de la historia de la humanidad. Entonces, uno tiene que agradecerle a Dios mucho por esto, ¿no? Y que Dios se nos dio a conocer a nosotros, Dios se nos reveló y que por tanto es nuestro deber también para que otros le conozcan a Él. Es nuestro deber para que otras personas, amén, puedan conocer. Ve, mira, hay personas que se dedican a eso, hermanos apostólicos que se dedican a llevar este mensaje a estas religiones. Hay personas de que se dedican a pedirle a Dios que los use para ganar budistas, que los use para ganar musulmanes, que los use para ganar hindúes, todo esto, hermano, gente que Dios llama y que los lleva a este ministerio, a este nivel, un llamado muy grande, hermano, yo digo esta parte, misioneros que van a esos lugares donde netamente son hindúes, donde ahí son musulmanes, hermano, tiene un respaldo de Dios muy grande y de verdad un amor muy grande por el Señor, porque ganarse una persona esta no es fácil, ganarse una persona que en su corazón creen muchos dioses, que en su corazón ha sido criado de una manera radical en su religión, como es el caso del islamismo, que es una cosa o casi obligatoria, ¿no? Algo a la fuerza, una camisa de fuerza que le ponen a los muchachos de pequeño para que o eres musulmán o, o escoges la muerte, pues, o eres o no eres. Entonces siempre es casi obligatorio. Y entonces mire que gracias a Dios, nosotros voluntariamente hemos decidido seguir al Señor por una enseñanza mucho de una mamá, un papá, de un pastor que nos habló de un amigo y que voluntariamente Dios y que tenemos la libertad de culto, que tenemos la libertad de profesar a Jesucristo y de predicarlo abiertamente, ¿no? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Alguna pregunta o alguien quiere compartir, dar una opinión? Gloria a Dios. Hermano, me imagino que, hermano Arley, qué pena pido la palabra. Y mi hermano. Me imagino que en el cristianismo, que usted colocó ahí un dato, si no estoy mal, creo que son como 2.000 y pico millones de personas. Me imagino que ahí estarán incluidas todas las religiones evangélicas.
Sí, No sí, sé. ahí están escribiendo el número que vimos ahí de casi 3.000 millones de cristianos. Ahí lo componen católicos, cristianos, evangélicos y todo eso. Cuando ya lleguemos a estudiar el cristianismo, ahí vamos a mirar, pues ya marcamos la diferencia de cuántos más o menos católicos hay, cuántos cristianos evangélicos en el mundo hay. Dar un número aproximadamente cuando lleguemos a esa materia, a esa parte. Pero ese número es total, ajá, de todo el cristianismo. Vamos a mirar aquí. ¿Alguien tiene otra pregunta para continuar? Entonces, quiero mostrarles un video explicativo también de las religiones para que vayan tomando idea de cada religión, cogiendo idea de cada religión. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a mirar este video que nos explica con más claridad sobre el resumen que hemos visto, el resumen de estas 5 religiones. Le pongo el sonido. En todos los tiempos y sitios de nuestra historia, los humanos se han preguntado ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro lugar en este mundo? ¿Qué nos pasa al morir? Las religiones son sistemas de creencias que se han desarrollado y evolucionado a lo largo del tiempo como respuesta a estas y otros misterios eternos, motivados por el sentimiento de que algunas preguntas solo pueden contestarse mediante la fe, aplicando una intuición de que hay algo más grande que nosotros, una autoridad más alta a la que tenemos que rendir cuentas o alguna fuente de la que todos venimos y a la que todos debemos regresar. El hinduismo se refiere a las religiones de la India. No es una sola religión, sino una variedad de creencias relacionadas y prácticas espirituales. Se remonta a 5 milenios al tiempo de Krishna, un hombre de gran virtud que se convirtió en lo que se conoce como el avatar de Vishnu, una encarnación del Dios en forma humana. Enseñó que toda la vida sigue el karma, la ley de la causa y el efecto, y que nuestro trabajo es cumplir con nuestro deber o dharma, de acuerdo a nuestro lugar en la sociedad sin preocuparnos de lo que pasará. Al morir, nos reencarnamos en un cuerpo nuevo. Si seguimos nuestro dharma y cumplimos con nuestro deber en una vida pasada, obtenemos buen karma, enviando nuestra alma a un lugar más alto de la escala social. Nuestro renacimiento en la próxima vida estará determinado por lo que hagamos en esta. La rueda del renacimiento se llama samsara. Es posible que una persona muy santa lleve una vida con suficiente buen karma como para liberarse de la rueda. Esta liberación se llama moksha. El hinduismo enseña que todo es uno. El universo entero es una realidad trascendental llamada Brahman. Y hay un solo Brahman, pero muchos dioses dentro de él y sus roles, aspectos y formas son distintos según varias tradiciones. Brahma es el creador, Vishnu, el preservador que a veces toma forma humana, y Shiva es el transformador o dios de la danza. Durga es la madre divina celosamente protectora. Ganesha tiene una cabeza de elefante y es el santo sabio del éxito. El hinduismo es la tercera religión más grande del mundo, y aunque la mayoría de los hindúes viven en la India, pueden encontrarse en todos los continentes con 1.000 millones de seguidores. Ahora vayamos a Occidente, cruzando desiertos y montañas hasta el creciente fértil alrededor de 4.000 años atrás. El judaísmo comenzó con el llamado de Dios a Abraham y Sara para que salieran de Mesopotamia y emigraran a la tierra de Canaán. Como recompensa a su fe en el único Dios verdadero, un concepto revolucionario en el mundo politeísta de la época, recibirían tierra y muchos descendientes. De esta promesa viene la tierra de Israel y el pueblo escogido, pero quedarse en esa tierra y mantener toda esa gente junta iba a ser muy difícil. Los israelitas eran esclavos en Egipto, pero Dios los liberó con la ayuda del profeta Moisés, quien recibió los 10 mandamientos y más tarde cientos más. Conquistaron la tierra prometida, pero no pudieron mantenerla más que por algunos cientos de años. Israel está ubicada en una encrucijada por la cual muchos ejércitos pasaron durante muchos siglos, y en el año 70 los romanos destruyeron el templo en su capital, Jerusalén. Así que la religión se transformó de una religión de templo con sacrificios y sacerdotes a una religión del libro. Es por ello que el judaísmo es una fe de simbolismos, reverencias y significados profundos atados a la literatura de su historia. Las muchas escrituras sagradas forman la Biblia hebrea o Tanaj,
y cientos de debates escritos e interpretaciones están contenidas en un rico compendio de significados profundos llamado el Talmud. Los judíos encuentran un significado rico y simbólico en la vida cotidiana. En la comida de la Pascua, cada platillo en el menú simboliza un aspecto del escape de la esclavitud. La importancia de crecer se enfatiza cuando los jóvenes llegan a la edad del Bar y Bat Mitzvah, ceremonias durante las cuales se asume la responsabilidad por sus acciones y se celebra la unión de sus propias vidas a la fe, la historia y los textos del pueblo judío. Hoy en día hay 14 millones de judíos en el mundo, 6 millones en Israel, que obtuvo su independencia luego de los horrores del genocidio de la Segunda Guerra Mundial, y 5 millones en Estados Unidos. Pero volvamos ahora a la India 2500 años atrás, donde comenzó el budismo con un príncipe joven llamado Siddhartha. La noche en la que fue concebido, su madre, la reina Maya, se dice que fue visitada en sueños por un elefante blanco que yació junto a ella. 10 meses más tarde nació el príncipe Siddhartha a una vida de lujos. Aventurándose a salir de su existencia protegida cuando joven, vio el sufrimiento humano que le había sido oculto e inmediatamente comenzó a buscar sus causas. ¿Por qué la gente tiene que sufrir? ¿Debemos reencarnar cientos de vidas? Al comienzo pensó que el problema era el apego a las cosas materiales, así que renunció a sus posesiones. Se convirtió en un mendigo andante que lo hizo descubrir que eso no lo hacía más feliz. Entonces escuchó a un maestro de música decirle a un estudiante: si aprietas mucho la cuerda se romperá, pero no la dejes muy floja o no sonará. En un instante se dio cuenta que buscar respuestas en los extremos fue un error. El camino medio entre el lujo y la pobreza parecía lo más sabio, y mientras meditaba bajo un árbol bodhi, le llegaron el resto de las respuestas. Toda la vida está llena de sufrimiento que es causada por el deseo egoísta de lograr las ambiciones propias a costa de los demás. Siguiendo un plan de 8 pasos se puede aprender a reducir estos deseos, y con ello la reducción del sufrimiento. Ese día Siddhartha se convirtió en Buda, el iluminado. No el único, pero el primero. El método budista se conoce como el noble sendero óctuple, y aunque no es fácil de seguir, le ha marcado el camino a millones para su iluminación, que es lo que significa llegar a ser Buda, un estado de compasión, sabiduría, paz y disciplina mental. Desde el momento en que se levantó del árbol hasta el momento de su muerte ya anciano, Buda le enseñó a la gente cómo lograr la iluminación, con el habla correcto, el medio de vida correcto, una mente enfocada en lo real y un corazón enfocado en amar a los demás. Muchos budistas creen en Dios o dioses, pero las acciones son más importantes que las creencias. Hay cerca de 1.000 millones de budistas en todo el mundo hoy en día, la mayoría en el este, sureste y sur de Asia. Hace 2000 años en la tierra prometida del judaísmo nació el cristianismo. Así como los hindúes llaman a Krishna Dios en forma humana, los cristianos dicen lo mismo de Jesús, y el cristianismo surgió del judaísmo, así como el budismo surgió del hinduismo. El ángel Gabriel fue enviado por el Dios de Abraham a una mujer joven llamada María para que fuese la madre de su hijo. El hijo fue Jesús, criado como carpintero por María y su esposo José, hasta que cumplió 30 años y comenzó su carrera pública como la palabra viva de Dios. Menos interesado en la religiosidad que en la justicia y la compasión, Jesús sanó enfermos para atraer multitudes y les habló sobre su Padre Celestial, afectuoso, indulgente y atento. Así los invitó a todos a la mesa para mostrarles que en el reino de Dios los marginados, pecadores y santos comían todos juntos. Solo tuvo 3 años antes que su sabiduría poco convencional lo metiera en problemas. Sus enemigos lo hicieron arrestar y fue ejecutado por Roma con el método común con el que los agitadores eran ejecutados, la crucifixión. Pero al poco tiempo de ser enterrado, las mujeres consiguieron su tumba vacía y pronto se corrió la voz, convencidos de que había resucitado de la muerte. Los primeros cristianos describieron sus apariciones, aumentando la creencia de que su mensaje fue verdadero. El mensaje: ámense los unos a los otros como yo les amé. Los cristianos celebran el nacimiento de Jesús en diciembre durante la Navidad y su sufrimiento, muerte y resurrección durante la Semana Santa en la primavera. En la ceremonia del bautismo, el lavado de los pecados y la bienvenida a la comunidad cristiana conmemora el bautizo del propio Jesús cuando abandonó su vida de carpintero. En el rito de la comunión, los cristianos comen el pan y beben el vino bendecidos como el cuerpo y la sangre de Jesús, en recuerdo de su última cena. Hay 2.000 millones de cristianos en todo el mundo que representan casi 1/3 de la población mundial. El Islam comenzó hace 1400 años con un hombre de gran virtud, meditando en la cueva de una montaña en el desierto de Arabia. Este hombre fue Mahoma.
Recibió la visita de un mensajero divino, nuevamente el ángel Gabriel, Jibril en árabe, comunicándole la palabra de Alá, el Dios único de Abraham. En los próximos años, más y más mensajes le llegaron y él los memorizó y los enseñó. Los versos que recitaba estaban llenos de dichos sabios, versos hermosos y metáforas misteriosas. Pero Mahoma era un mercader, no un poeta. Muchos están de acuerdo que los versos eran de veras las palabras de Dios, y estos creyentes fueron los primeros musulmanes. La palabra musulmán significa aquel que se rinde ante la voluntad de Dios. Los 5 deberes más importantes de los musulmanes se conocen como los 5 pilares. Shahada, en que los musulmanes declaran públicamente que no existe otro Dios sino Alá, y que Mahoma es el último profeta. Salat, la oración hecha 5 veces al día de cara a la Meca. Zakat, donde cada musulmán debe dar del 2 al 3% de su valor neto a los pobres. Saum, el ayuno durante las horas del día en el mes lunar de Ramadán, para fortalecer su voluntad y su confianza en Dios. Y Hajj, en el que una vez en la vida cada musulmán que pueda debe hacer una peregrinación a la ciudad sagrada de la Meca para prepararse para el momento en que se presentarán ante Dios y serán sentenciados merecedores o no de una vida eterna junto a Él. Las palabras de Dios reveladas al profeta en el transcurso de 23 años están todas recogidas en el Corán, que literalmente se traduce como la recitación. Los musulmanes creen que es el único libro sagrado libre de toda corrupción humana. También es considerado por muchos como la obra literaria más fina escrita en árabe. El Islam es la segunda religión más grande del mundo, practicada por más de 1.5 mil millones de musulmanes en todo el mundo. La religión ha sido un aspecto de la cultura que ha existido por mucho tiempo y existen formas incontables de practicarla. Pero lo que es común a todas las religiones es la búsqueda por el significado que va más allá de las vanidades vacías y las realidades mundanas de la existencia, más allá del pecado, del sufrimiento y la muerte, más allá del miedo y de nosotros mismos. Muchos mitos populares son tan antiguos o más que algunas de las religiones más grandes actuales. Mira uno de estos videos para aprender más y Ok, amén. Bueno, ¿qué les pareció el video? Gloria a Dios. Bueno, pues se los voy a compartir. Si quiere que los comparte, yo los comparto en el grupo de ustedes. En que están, se los comparto y también les voy a compartir el cuadro comparativo de las religiones. Se lo agradecemos, hermano, mi amable. Amén. Yo los voy a compartir que parece un resumen bastante claro. Bueno, entonces como podemos mirar allí, claramente el hombre siempre está en búsqueda de un ser supremo, ¿no? Voy a preguntarle aquí a algunos hermanos, a ver, preguntémosle aquí a algunos acerca de respecto al video y lo que hemos visto por ahora en clase. Gloria a Dios. Y bueno, miremos aquí, el pastor Juan Preciado está por ahí. Amén, amén, por aquí estoy Ok, escuchando. bueno, Juan, Dios lo bendiga. Bueno, cuénteme, eh, ¿cuál es la religión más antigua que ha asistido? La religión más antigua. De acuerdo al video, ¿cuál es la religión más antigua? A ver, que le ayude a su esposa, si está ahí con usted, que le ayude. No, ya está en clase arriba, ¿no? Está en otra clase. En otra clase, ok. Entonces, que le ayude el Señor. A ver, que le ayude el hermano. Miremos aquí, El hinduismo. el hermano David Vázquez. ¿Cuál es la religión más antigua que hay, hermano David? Amén, pastor, Dios lo bendiga. El hinduismo, sí, señor, esa es la El, religión antigua. exactamente, el hinduismo. Gracias, mi hermano. Amén. Hermano Gerson Andrés, cuénteme una cosa. Dígame, ¿en qué cree el hinduismo? Una de sus creencias, hermano. Pastor Rey, Dios lo bendiga. Bueno, una de las creencias es que ellos creen mucho en el karma, ¿no? En el karma del Ajá. bien, el mal.
básicamente, si creen en algo que llama la causa y efecto. Eso es. Ese es el karma. Ajá. Causa y efecto. Ajá. Lo que nuestro lenguaje cristiano es que lo que uno siembra, eso es lo que Eso uno recoge. cosecha, lo que uno recibe. Y bueno, es una de las religiones más grandes creo que es la tercera, según lo que dice el La video. tercera, sí, es la tercera. Eso es. Ajá. Bueno, eh, vamos a preguntar por aquí a una dama. Ana Sandra Sánchez, ¿está por ahí? Sandra Sánchez, hermana Tatiana Ortega, Tatiana Ortega, Miriam Poveda, ¿está por ahí? Ya lo quité. Tatiana Ortega. Pastor, aquí estoy, Dios le bendiga. Ah, bueno, gracias a Dios respondió a tiempo antes que le pusieron una mala nota. Hermana Tatiana, cuénteme Sí, quién es, de acuerdo al video, ya no les dé miedo, tranquilo hermano, no les dé miedo, si no saben, simplemente dicen, no sé hermano, no recuerdo bien, que no hay problema. Aquí aquí no les estoy calificando si contestan bien o mal. Simplemente quiero mirar si estuvieron atentos, si están en la clase presente. ¿Ok? ok. Bueno, hermana Tatiana, ¿quién es el fundador del budismo? Bueno, vi el video, ¿Sí? eh, el hombre, pero no me acuerdo el nombre, pastor, pero sí vi que él nació, que es del que la mamá se ¿Sí? acostó un elefante blanco y él fue rico, pero no encontraba allí como la satisfacción, se hizo mendigo, pero no me acuerdo el nombre, pastor. Pero ¿cómo es el nombre conocido de él? O sea, el nombre popular que todo el mundo, de que de ahí viene la palabra budismo, ¿no? Buda, Eso es, Buda, que el nombre propio de él es Siddhartha Gautama, eso es. Pero era eso. iluminado, la palabra Buda que significa iluminado. Gracias, hermana Tatiana. Ok, pastor, gracias. Vamos a mirar aquí, la hermana Blanca Perdomo, ¿está por ahí? Sí, señor. Diga. Bendiga, hermana Blanca. Ven, hermana Blanca, cuénteme una cosa. Señor, ¿Cómo, eh, cuál es una de las creencias del budismo? del budismo, ¿Qué creen ellos? Si de acuerdo al video, una de tantas cosas, a ver. no recuerdo. No recuerda. Alguien que le ayude a la hermana Blanca, a ver. Dígame. Sí, Alguien creo La que le que ayude. reencarnación. esa, la reencarnación. Eso es, la reencarnación. Y una Ajá. perfecta espiritualidad. ¿Cómo dice mi hermano? También creen en una perfecta espiritualidad, según la enseñanza. Sí. Ajá. Ellos creen en una de las doctrinas fundamentales de ellos es el camino óctuple. Camino óctuple es lo que habla ellos en lo que se basan más en su creencia. Ahí habla de todo eso. La forma de hablar correcta, la manera de pensar, la manera de tratar a los demás. Bueno, el camino óctuple que los lleva a ellos al nirvana, amén, a la plena iluminación. Bueno, vamos a seguir aquí. A ver, Pastor Milton Cuero, ¿cómo me le va, siervo del Señor? Bien, gracias a Dios, aquí estamos. Bueno, me alegro verlo, hombre. Cuénteme una cosa. eh, ¿Qué fue primero, el cristianismo o el judaísmo? El judaísmo, ¿Por qué el judaísmo fue primero? A ver, porque nació con Abraham. excelente, muy bien. Eso es. Ajá. El judaísmo fue primero porque pues Dios llamó a Abraham y ya el cristianismo pues surgió, fue con el nacimiento del Señor Jesucristo. Amén. Aunque el cristianismo, todos sabemos que teológicamente hablando, sabemos de que ya el cristianismo estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Ya en la mente de Dios estaba el Cordero inmolado. El Ujú. Cordero inmolado ya estaba en la mente de Dios.
Ajá. Entonces, el judaísmo, y hermano Milton, cuénteme, en el caso del judaísmo, eh, en el caso del judaísmo, ellos, ¿en qué creen? Los judíos, ¿en qué creen? Dígame una de las creencias del judaísmo. Ellos creen que el Mesías no ha venido todavía. Y, muy bien. Otra cosa en que creen ellos. ¿Ellos son qué, politeístas o son monoteístas? Son en un solo Dios. Creen en un solo Dios. Muy bien. El judaísmo es una de las religiones que creen en un solo Dios, que fue por la causa de que cuando Jesús vino diciendo que era Dios, no le creyeron, ¿no? Porque ellos creían en un solo Dios. Lo que no creyeron fue ellos, fue en el ministerio de la piedad, el misterio de la encarnación. No reencarnación, sino encarnación cuando Dios se manifestó en carne. Ajá. Miremos aquí, a ver, la hermana Erika Restrepo, ¿está por ahí? Sí, señor, aquí estoy. Ok, ella la bendiga, hermana Erika. Cuénteme una cosita. eh, en cuanto al cristianismo, amén. eh, Pastor, discúlpame, lo que pasa es que estoy aquí con mi esposo y tocaba apagar un micrófono, entonces apagué el mío y no te escuché. ¿Me puedes repetir la pregunta, porfis? no, apenas la voy a preguntar, tranquila. Eh, en cuanto al cristianismo, ¿por qué, por qué vemos en cuanto a la membresía que hablábamos, que casi son 3 millones, 3.000 millones de seguidores del cristianismo? O sea, ¿a qué se debe que el cristianismo sea la religión que más divisiones tenga? ¿Qué piensa usted? O sea, deme su opinión personal, a ver, ¿a qué se debe que el cristianismo sea la religión donde más tengan conceptos, divisiones? Cuénteme a ver. Bueno, pastor, esta es una religión, una de las religiones más grandes porque incluye católicos, incluye pentecostales, el movimiento trinitario, eh, y hay pues diferentes interpretaciones, ¿cierto? Diferentes conceptos según lo que cada uno designa, ¿cierto? Amén. Bien, hermano Nilsson, ¿usted qué piensa también sobre esto, Pastor Nilsson? ¿A qué se debe que el cristianismo sea una de las religiones que más debate hay, la que más se ve esas cuestiones de divisiones, de ramas? ¿A qué se debe eso? ¿Qué piensa usted, Pastor Nilsson? Claro, Dios lo bendiga. Yo pienso que se da debido a tan grande la religión. La religión cristiana pues es la más grande del mundo en la historia, en nuestro tiempo. Entonces, debido a eso también surgen demasiados conceptos. Como las religiones más pequeñas tienen menos divisiones. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Sí, sí, está muy bien, Pastor. Sí, estamos aquí opinando. ¿Y usted qué piensa usted, Pastor Donald? Por ahí también lo veo conectado, Pastor Donald. ¿Usted qué piensa que se debe que haya tanta división en el cristianismo? Y hablándolo en el sentido también de la iglesia cristiana evangélica, ¿qué se verá que haya tantas divisiones, Pastor Donald? Pues yo pienso que hay muchas interpretaciones con respecto a las escrituras. Entonces, debido a las interpretaciones que hay en todo el mundo, pues debidamente hay el crecimiento de diferentes nominaciones o lugares donde se enseña de diferentes formas y maneras. Eso es lo que pues, pienso yo. Bien, amén. Gracias, Pastor Donald. Está bien, su opinión. Hermano Gerson levantó la mano. Cuéntenos, hermano Gerson. Hermano Gerson, sobre el audio, hermano. ¿Quién levantó la mano aquí? El hermano. Ah, sí, señor. No tenía el micrófono prendido. No lo tenía prendido. Luego Ah, no, el hermano Carlos sigue. Hágale, hermano Gerson. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esto?
Sí, que también tiene que ver mucho, por ejemplo, la influencia cultural y política, Muy bien, sí. porque digamos que la expansión del cristianismo a nivel global lo llevó a diferentes contextos culturales, Europa, África, Asia, etcétera, y pues obviamente a adaptarse a cada una de esas costumbres. De alguna manera también puede ser la influencia cultural que sea un causante de las Sí, sí. divisiones, tantas Influencia divisiones cultural que y hay. política, sí, tiene mucho que ver eso, es verdad. Es verdad. Hermano Carlos, Sí, pastor, Dios me le bendiga. Es que a amén. través de todos los siglos, los cristianos nunca han estado de acuerdo en la fe y han tenido mucha controversia continuamente. Y a raíz de eso ha venido muchas divisiones, sobre todo en los concilios que han hecho. Entonces han tenido muchas divisiones y se han formado muchas iglesias. Amén, gracias, hermano Carlos, muy bien. Hermano Manuel Carvajal, ¿usted qué piensa? Sí, Dios los bendiga. Bueno, creo que todas las opiniones anteriores son válidas. En mi concepto personal, pues lo ideal hubiera sido de que, como dijo el apóstol Pablo, todos habláramos una misma cosa o tuviéramos una misma mente y un mismo parecer, ¿no? Pero todos sabemos de que la religión cristiana, pues inició con sana doctrina. Inclusive el apóstol Pablo dijo que si alguno llegara a ellos y no trajera esta doctrina, no le recibieran en casa, ni le dijeran bienvenido, pero el cristianismo después pues fue suplantado por la religión del Estado, la cual pues se incluyó en una serie de doctrinas y dogmas, y lógicamente ya después de que comenzó a haber la reforma, pues al venir la reforma, tantos pensadores, tantos seres humanos, usted sabe que cada ser humano es un mundo, entonces comenzaron cada uno a ver diferentes vertientes que, que podemos verlas reflejadas hasta el día de hoy, ¿no? Es mi opinión personal, ¿no? Bien, gracias, Pastor Manuel, sí. Todo esto, todas las opiniones de ustedes son valideras, hermanos, de verdad, y sobre todo, todo tiene que ver con el corazón del hombre. O sea, hoy en día se ve mucho es porque el hombre, en cierta manera, a veces somos faltas de sujeción o somos, a veces somos ingobernables, ¿no? Los seres humanos. Y un principio, cuando solamente había una sola iglesia, porque eso se ve desde el principio, ¿no? Entonces, usted lee leemos el libro de los Hechos y encontramos Dios, el Señor dio una sola iglesia, pero luego la iglesia comenzó, cuando comenzó a crecer, ya había algún grupo que no estaba de acuerdo con lo que decía fulano, sutano, porque el corazón del hombre es eso, ¿no? O sea, tenemos a lucha con el corazón de nosotros, en esa parte cuando no queremos a veces dejarnos mandar de nadie, dejarnos gobernar de los demás, y yo pienso así, no es la que vale. Entonces muchas veces tiene que ver mucho eso, por la cual también en cuanto al cristianismo, nuestra fe, se vean muchas divisiones, ¿no? Muchas divisiones. Hermano Robinson Trujillo, cuéntenos usted también, a ver, luego el hermano David. Mi hermano, Dios me le bendiga en el nombre del Amén. Señor Jesús y gracias por esta oportunidad. Uno escucha muchas controversias acerca de esto, pero la que más me llama la atención a mí es que los seres humanos, los doctos en la teología bíblica, de pronto ellos se han desviado a los principios del Padre, precisamente que estamos hablando de Abraham. Abraham por lo menos era monoteísta. Eh, de ahí vino obviamente Isaac, monoteísta. De Isaac vino Jacob, que era monoteísta. Y de Jacob las 12 tribus de Israel era monoteísta o es monoteísta. Y yo creo que de ahí algunos pensadores se han desviado y pues obviamente se han desviado de lo que se llama la verdad. Porque si ustedes o notamos en Marcos 12:29, le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? El Señor les dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Ahora dice, debo de amarle con toda mi mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Y el segundo dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y esto encierra toda la ley. El que le había preguntado le dijo, verdad es, Señor. O sea, esto es una verdad que no se puede, obviamente, descalificar, porque está de nuestro Padre de la fe
hasta el contorno de hoy en día que se debe aceptar. Y yo creo que de eso, obviamente los pensadores y los que se creen, eh, obviamente con la verdad, pues han descontinuado o han mejorado lo que es la verdadera verdad. Yo creo que ese es mi pensamiento, pastor. Muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias, hermano Robinson. Dios lo bendiga. Hermano David, ¿qué piensa? A ver. Amén. Amén, pastor, gracias. Yo pienso que uno de los motivos es el deseo de ejercer autoridad o tener poder. Aquí, por ejemplo, he tenido la experiencia de encontrar pastores que no pertenecen a ninguna denominación, ni se identifican con un rótulo, pero pertenecieron en algún momento a X o Y denominación, pero entonces resulta y pasa que ellos por el deseo de ejercer autoridad, de tener poder, de ser pastores, no se terminaron de formar en una doctrina y entonces se independizan, construyen un lugar de predicación y se autodenominan pastores. Y entonces, como esa persona no fue bien formada en la doctrina, pues esa persona crea su propia interpretación bíblica. Entonces, pienso que los motivos es el deseo de poder y de ejercer autoridad Sí, y también para lograr fines políticos, ¿no? Que lo vemos en cuanto al Islam, ¿no? Es para lograr fines políticos, que se hacen matar, que se quitan la vida. ¿Para lograr qué? Fines políticos. Entonces pienso, pastor, que es uno de los motivos. así es, así es. Muchas gracias, mi hermano. Todas sus opiniones son importantes. Aquí la hermana está diciendo también, la pregunta es bíblico. Bueno, no fue. Respuesta que dio la hermana, bueno, yo leo aquí, que dice, Ana Blanca, es bíblico, se amontonarán maestros según sus ideas e interpretaciones, y se puede decir que también salen de iglesias donde no se quieren sujetar. En fin, bueno, ya para terminar aquí, eh, le hago una última pregunta a los que quieran participar. Bueno, ¿cómo haría usted, cómo usted le diría a las personas el por qué su fe o su religión o su iglesia, hablemoslo así, cómo le pudiera decir usted que usted sí está en la verdad? O sea, ¿de qué manera usted le puede decir a una persona, la fe que yo tengo en Jesucristo es la verdadera por esto y por esto y por esto? A ver, alguien que quiera, usted le diría a cualquier persona de cualquier religión, sea como se llame, porque mi fe es en el Señor la verdadera, o en lo que yo estoy, en la verdad, por esto y por esto. ¿Cómo usted le diría? A ver, hermano Gonzalo Palacios. Hermano, Dios le bendiga. Mire, casualmente en estos días tenía una conversación con la Amén. señora que preguntaba que por qué habían tantas religiones. Entonces es porque cada uno piensa, lo que dice la Escritura, que cada uno piensa en su propia concupiscencia, pero la manera de decirle que nosotros estamos en la realidad es porque todo lo que enseñamos es basado en la Biblia y no en nuestros pensamientos. Entonces, cuando todo está bajo la Escritura, podemos decir lo que el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, no aplicar nuestros propios pensamientos, sino aplicar la palabra de Dios para todo lo que nosotros digamos o se nos pregunte. Está bien, o sea, pero digamos que alguien dice, no, pero es que la Biblia eso es palabra de hombres. O sea, ¿cómo uno le puede decir a una persona que aparte de la Biblia, digamos, mi fe es real, es verdadera? ¿Cómo yo le puedo explicar a una persona eso? Sí, es Hermana, que sígame a ver, hermano. la Biblia está escrita por hombres porque es para hombres, ¿sí? Porque incluso a nosotros nos tiene que llegar la Biblia en nuestro idioma. Si la Biblia es para colombianos, tiene que llegar en español. Si nos llega una Biblia en inglés y nosotros no sabemos inglés, quedamos grave. Entonces, Dios utilizó hombres precisamente para tratar con nosotros que somos hombres. Entonces, la palabra de Dios no nos podía llegar a través de ninguna otra forma. Y a veces yo he dicho, bueno, si Dios hubiera dado la palabra a un tigre, ellos se manejan por instinto, no con razonamiento, pero el hombre se maneja por razonamiento y fue hombres con razonamiento que nos dieron la palabra inspirada por Dios. Muy bien, hermano Gonzalo. Hermana, por ahí vi que la hermana levantó la mano, la hermana Blanca y luego el hermano Donald.
Bien, hermano, pues usted lo dijo ahora rato, porque hay cumplimiento, la Biblia tiene historia y, y las historias tienen un cumplimiento o ha sido comprobado por la ciencia, los lugares, los eventos que han ocurrido, ha habido historias reales. Es como yo le puedo comprobar a alguien que estoy en la verdad, porque aparte de ser un libro que contiene mucha historia, también puedo, ¿cómo es que se dice? Afirmarlo con la misma ciencia, con la misma historia actual de sucesos, acontecimientos que pasaron y que se están cumpliendo ahora, ¿no? Bien, Diría yo bien. eso. Bien, hermana Blanca, muy bien. Y el hermano Donald, ¿qué nos dice, hermano Pastor Donald? Bueno, pensaría que una forma de hacerle creer a la gente que lo que yo hoy eh, sé que es la verdad, que es la realidad, es por mi cambio, por lo que he vivido, Bien. mi convivencia con Dios. Experiencia personal, sí. Más que lectura, más que explicar, es lo que yo haya vivido con Dios, el cambio que haya tenido mental, bueno, en general. Entonces pienso que es una forma de que la gente pueda conocer que estoy en una realidad, que estoy en una verdad, es porque Dios ha transformado mi vida, Dios ha cambiado mi familia, bueno, etcétera. Por ahí es como el camino de que la gente pueda conocer de que estamos en la verdad, estamos en una realidad. Excelente, hermano Donald, porque mire, cuando miremos, vamos mirando las religiones, yo les voy a mostrando unos testimonios de algunas personas y usted va a encontrar que sobre todo fue eso, la experiencia personal. Porque yo dicen, no, bueno, Jesucristo sí fue un hombre que pasó una historia y bueno, pero cuando ya ellos cuentan cómo ellos probaron, le dieron una oportunidad a Jesús, pudieron decir, realmente Jesús es real, realmente Jesús no está muerto, él vive. Entonces, ellos mismos van a contar, o ellos mismos cuentan, de que sobre todo más que la letra de la Biblia, que nosotros creemos, claro está, que la Biblia es el libro más profético, más seguro, más verídico que hay en la historia de la humanidad, el libro más completo, amén. Más que eso, es la experiencia personal que cada uno de nosotros hemos vivido con Dios, amén. Esa relación maravillosa que todos hemos tenido con Él. Yo creo que una de las maneras que más podemos explicarle a una persona es acerca de quién éramos antes y el efecto que ha causado el Evangelio en nuestras vidas. Amén. Bueno, hermanos, quiero decirles entonces, nos vemos de aquí a 8 días. Mi No pastor olviden. me deja opinar una cosita. Bueno, hermano Robinson, sí, díganos, antes que nos vayamos a Sí, mi almorzar. pastor, me acuerdo de San Juan 5:39, ¿no? Que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y el Señor dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es un punto en cuestión de testimonio de que Pablo, obviamente era un hombre muy estudiado, pero en cuestión él contaba era su testimonio a los reyes para analizar ese punto que es importante. El segundo punto, diría yo, que es lo que dice el libro de Mateo, que nos habla también acerca de, de, de que toda palabra debe constar con 2 o 3 testigos. Digamos, si hay 3 testigos, por lo menos recordemos que el Antiguo Testamento nos habla de un testigo, el otro es el Nuevo Testamento, para mirar obviamente que es una verdad. Si hablamos de un Dios único, en el Antiguo Testamento nos habla de un Dios único, en Deuteronomio 6:4, Marcos vuelve y reintegro, Marcos 29, nos habla de ese Dios único que es uno solo. Pero si hay un solo versículo, nosotros sabemos que se le debe hacer el exégesis, el estudio. O sea que, en verdad, para constatar que sea una verdad, debe de haber 2 o 3 versículos para que sea una verdad. Gracias, Bien, pastor. muy bien, hermano Robinson. Gracias a todos ustedes por sus opiniones. Dios les bendiga grandemente. Entonces ya saben que la tarea que tienen es llenar los cuestionarios de cada religión, de la cartilla. Son 5 cuestionarios que hay ahí. Amén. Y al final también van a colocar ahí al final de los cuestionarios, comparar cada religión con el cristianismo de nosotros.
O sea, con el cristianismo de nosotros, el pentecostal apostólico.